Uno. Hoy vamos a hablar de Constitución. De Constitución. Mi nombre es Santiago Briceño y mi compañero. Wilmer Vera, ¿cómo están? Entonces vamos a partir de un punto. ¿En cuántas partes se divide la Constitución, Wilmer? Bueno, hasta donde tengo entendido y aprendido, son dos: la rama orgánica y la rama dogmática. Hoy vamos a hablar de la rama dogmática con un autor muy especial. ¿Cómo es que se llama, Santiago? Rodrigo Uprimio. Es Rodrigo Uprimi. En su texto, Reformas recientes a la Constitución en América Latina. ¿Qué vamos a hacer con este texto, Santiago? Yo creo que lo primero es entender que él propone 9 puntos en los cuales hay una, por decirlo, coincidencia entre las diferentes constituciones. Y yo creo que algo muy general de todo este punto es que los cambios constitucionales se dan por una respuesta a las necesidades de las diferentes regiones. ¿Y dónde se dan esas diferentes reformas constitucionales? ¿En qué países? En todos los países tienen una constitución diferente que se adecúan a sus diferentes regiones. Creo que empezaban con Brasil allá en el 1988 y luego se extendió a América Latina. El siguiente fue nuestra amada Colombia. ¿En qué puntos vamos a tratar de los 9, Santiago, para empezar a aclarar un poquito qué es esto, de los puntos de coincidencia de las reformas, que rastrea muy bien nuestro querido autor? Vamos hoy a tocar los puntos 8º y 9º. Entonces, Wilmer, cuéntanos, en ese 8º habla como de unos derechos. ¿Qué trata como esos derechos? No entiendo muy bien. Es muy interesante. Hay un título que lo dice muy bien, que tomaron estos diferentes cambios como ideologías políticas, que es Estado social y democrático de derecho, y algunos le añaden de justicia. Es un nombre un poco enredado, ¿cierto, Santiago? Sí. Pero hace referencia a todos los derechos que se empezaron a dar más hacia la persona del habitante de los estados, de los países. Como por ejemplo están la vivienda, La educación es importante. La educación también, y otros así como que antes no estaban, antes se vulneraban un poco más y no se tenían en cuenta. Se añaden hasta una carta de derechos a las constituciones. Hay un caso muy interesante, que es el de Bolivia y el de Ecuador. Ellos van un poco más allá por sus raíces culturales multirraciales, en las cuales deciden agregar todo ese pensamiento y ideología indígena como valioso, algo valioso de la Constitución. ¿Cómo lo hacen, Santiago? Mira, intentan meter en la Constitución cosas de ellos, como la Pachamama, ese respeto a ellos, o una ideología que ellos tienen de la buena vida. Entonces eso es algo pues sorprendente que sucede en estos países. Pero para entender un poco más también de esas reformas, vámonos al punto número 9. ¿Cómo hacemos para defender toda esta parte de las nuevas reformas? ¿Qué garantías nos da de eso? La justicia, ¿qué garantías, qué herramientas nos da, Santiago? Cuéntanos. Exacto, entonces en el punto 9 yo creo que hay un tema importante, y es que antes esos derechos fundamentales de las personas eran violados. Entonces estos derechos, como lo que nos hablabas ahora, de la educación, de la salud, de la vivienda, eran vulnerados. Entonces, para que todos tengamos, y la Constitución habla de eso, que todos tengamos esa consagración a los principios y que tengamos justicia y buscamos la igualdad social, se buscan dar al ciudadano unos mecanismos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo y la protección judicial, ¿cierto? Que nos van a dar las herramientas para proteger esos derechos. Y hay una cosa muy importante, que es que ya no se va a tomar solamente la persona como ahí, sino tú, por ser persona, valga la redundancia, tienes derecho a tener derechos en esa igualdad social, para que puedas reclamar tus derechos y no sean vulnerados. Entonces, inspirados por una justicia del reconocimiento. Ha sido increíble esta charla juntos, hemos aprendido mucho sobre Constitución, sobre esas reformas. Espero que les haya gustado y pues nos veremos en otra. Muchas gracias, Santiago. Hasta luego, nos vemos.